Mi hermana y mi esposo tuvieron cáncer de vejiga y también les dijeron que era por el cigarro. Mi esposo no fuma, pero yo sí, entonces me culparon a mí. Y sí, los dos, antes de ese evento, los dos tuvieron eventos muy fuertes, como lo decís. Yo lo investigué y usted tiene toda la verdad y la razón. Bueno, realmente es increíble escuchar una respuesta de este tipo, eh, asociando o vinculando la causa de un cáncer de vejiga, teniendo en cuenta la función de la vejiga y culpar al cigarrillo. Pero si vos no fumás, la culpa es de tu esposa. Me parece algo ridículo, peligroso, una falta de respeto, un nivel de ignorancia que no tiene límites y, y una incoherencia absoluta. A ver, para que una persona tenga un cáncer de vejiga, primero y principal, tuvo que haber vivido un conflicto biológico inesperado, dramático y vivido en soledad. Porque desde este enfoque la enfermedad no es un error del cuerpo, sino que es un recurso inteligente, es un programa especial que tiene un sentido biológico, que es sensato y es un mecanismo de adaptación que el organismo activa para que vos puedas enfrentar una situación que la persona está percibiendo como amenazante. Y esto ocurre en cada órgano que se tiene que adaptar, en cada tejido, en cada célula, porque todo está conectado a la psique, al cerebro, y están interactuando con la realidad que vos percibís de una manera totalmente biológica. En la vejiga existen dos tipos diferentes de tejidos, y por eso también existen dos tipos de cáncer de vejiga diferentes, cada uno con su conflicto biológico, con su fase activa y su fase de reparación. Entonces, por un lado está el cáncer que está relacionado con la mucosa vesical y la uretra, que está formado por un epitelio escamoso de origen ectodérmico, que está controlado por la corteza posensorial, y se activa cuando hay conflictos biológicos relacionados con la demarcación territorial, que puede ser, digamos, un conflicto masculino o femenino según el sexo, la lateralidad biológica y el estado hormonal de la persona. Y tiene que ver con el sentir que alguien invadió mi espacio, mi territorio, mi lugar, mis límites. Entonces, durante la fase de conflicto activo, se va a adaptar la vejiga. Hay ulceración de la mucosa de esa vejiga o en la uretra. Hay una pérdida de células con el sentido biológico de agrandar el volumen de la vejiga, poder ensanchar la uretra para mejorar el flujo, digamos, de orina, ¿sí? Lo que en términos biológicos equivale a poder marcar mejor el territorio. Esa es la función de la vejiga. Entonces, cuando el conflicto finalmente se resuelve y la persona sale del estado de estrés biológico, el cuerpo entra en una fase de reparación y ahí el tejido que se perdió previamente comienza a regenerarse mediante la proliferación celular. Hay inflamación, hay edema, ahí aparece el diagnóstico de cáncer de vejiga o carcinoma urotelial o carcinoma de las células de transición. Pero desde esta mirada no se trata de células malignas, sino de un proceso de reparación de todo ese tejido que se tuvo que perder anteriormente, ¿sí? Y el cuerpo necesita repararse. También pueden aparecer pequeños crecimientos como los papilomas uroteliales, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con el cigarro, es una locura, ¿sí? Y por otro lado, existe el cáncer de vejiga que está relacionado con la submucosa del trígono vesical, que es el área triangular entre los uréteres, la uretra y el tejido, y es un tejido, perdón, de origen endodérmico, ¿sí? Que está controlado por el tronco encefálico. Y acá estamos hablando de una función biológica similar a la del intestino, ¿sí? Ya que simbólicamente digiere o absorbe, y acá el conflicto biológico es distinto, es más arcaico, es más de supervivencia, más vital,
y se relaciona con un conflicto de bocado sucio, desagradable, algo que la persona percibe como feo, como sucio en su vida, ¿sí? Por ejemplo, un negocio sucio, me engañaron, me traicionaron, situaciones sexuales vividas como sucias, como injustas, ¿está? Entonces, en la fase de conflicto activo, a diferencia del otro tejido de la vejiga, las células del trígono vesical proliferan, hay actividad celular, ¿sí? Aumenta el número de células para mejorar la capacidad biológica de poder digerir o absorber ese bocado sucio. Y con el tiempo, bueno, pueden formarse, digamos, crecimientos planos o en forma de coliflor, que desde la medicina convencional ortodoxa se diagnostica como cáncer de vejiga o como pólipos según el tamaño y la velocidad de crecimiento de ese tejido. ¿Está? Entonces, cuando el conflicto se resuelve, el cuerpo entra en una fase de reparación y los microorganismos como hongos o micobacterias tuberculosas se encargan de eliminar todo ese tejido que creció previamente, ese tejido extra que ya no es necesario porque pasó el sentido biológico, ¿sí? Y eso puede provocar inflamación, secreciones, infecciones urinarias, que muchas veces, digamos, se diagnostican como cistitis bacteriana, cistitis tuberculosa. Por eso, cuando entendemos la lógica biológica del cuerpo, vemos que el cáncer de vejiga no es un proceso sin sentido, sino que es una respuesta biológica, adaptativa, inteligente, coherente, donde el organismo intenta resolver un conflicto vivido a nivel biológico, a nivel territorial, ¿sí? Y bueno, de esta manera queda demostrado una vez más que la psique, el cerebro y los órganos funcionan como una sola unidad, como un sistema inteligente de adaptación a la vida, ¿sí? Pero que un profesional de la salud, en nombre de la medicina científica, diga que el cáncer de vejiga es por el cigarro, y ya lo escuché muchísimas veces, es realmente una locura, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Realmente esta medicina, la medicina germánica, las 5 leyes biológicas que descubre este médico alemán, el doctor Hammer, realmente es una medicina coherente, ordenada, que tiene una lógica biológica, que tiene un sentido biológico, y sí o sí, en el 100% de los casos, cuando entrevistamos al paciente con cualquier tipo de patología, ¿no? Ya sea un cáncer de vejiga, un cáncer de estómago, de útero, de páncreas, de hígado, de colon, cáncer de mama, un cáncer papilar, un cáncer glandular de tiroides, un cáncer de cuello de útero o lo que sea, sí o sí, la persona vivió un evento, una situación, un suceso donde una necesidad biológica quedó oculta, quedó insatisfecha. Y a eso nosotros le decimos conflicto biológico. ¿Está? Y ese conflicto biológico se divide con un DHS. ¿Qué es un DHS? Es un Dirk-Hammer Syndrome. ¿Está? Es un shock biológico, un evento, un suceso que lo vivís de forma inesperada, te agarra por sorpresa, te agarra a contrapié, te agarra sin estar preparado para enfrentar esa situación, no te lo ves venir, lo vivís de forma dramática, de forma muy intensa, traumática, con mucha carga, ¿sí? Y lo vivís de forma aislada, ¿sí? En soledad. No lo expreso, no lo digo, no lo comunico, nadie me escucha, me lo guardo, o lo cuento, pero la persona que se lo cuento no me comprende, ¿sí? Entonces siento que nadie me entiende, o no me siento comprendido, me siento solo con ese conflicto. Está, pero el cáncer de vejiga no tiene nada que ver con el cigarro. Y ni siquiera el cigarro produce cáncer de pulmón. Porque para tener un cáncer de pulmón, sí o sí, si hablamos de un cáncer de los alvéolos pulmonares o un nódulo en el pulmón, la persona tuvo que haber vivido un miedo a morir. Y lo vemos en el 100% de los casos cuando un profesional de la salud le dice a un paciente: tenés cáncer y te vas a morir, y si no haces la quimio te morís, y si no te operás te morís, y tu cáncer es agresivo, es maligno, es malo,
o te dio cáncer porque estás gorda, porque estás flaco, porque fumás, por esto, por lo otro, y no tiene nada que ver